Las mentiras de Lucifer. Lucifer ha creado diferentes conceptos sobre la vida y Dios, a fin de confundir al ser humano. Karma y reencarnación. Ateísmo. Islamismo. Evolucionismo. Vida extraterrestre. Budismo, confucianismo, nueva era, etc. El ateísmo como confirmación de la no existencia de un Dios protector. Muchos ateos dicen serlo porque si existiera un Dios justo y protector no permitiría que sucedieran cosas malas en el mundo. Dios, al ver que Lucifer ha querido usurpar su trono, decidió darle un tiempo para que él controlara el mundo y se comprobará todo lo malo que sucedería por un manejo alejado de sus principios. Después Dios retomaría, mediante Jesús, el control del mundo, volviéndolo un lugar de amor y paz. Ante todo esto, posteriormente todos los seres de la creación verían que es justo que Lucifer, sus ángeles y todos los que le siguieron merecen ser castigados. Dios volvería a renovar la creación, y el cielo y el universo se mantendría como un lugar eterno de amor y no de odio y temor. Hijos de dioses, ángeles caídos, extraterrestres y héroes mitológicos. En Génesis 6, 2 dice que los hijos de los dioses tuvieron relaciones con las hijas de los hombres generando seres poderosos e inteligentes. De esta forma Lucifer y sus ángeles caídos dieron origen a los seres mitológicos de la historia, que han ayudado a crear grandes construcciones y leyendas de su existencia. Los ángeles caídos al tener relaciones con los animales generaron seres como se aprecian en todas las culturas de la Tierra. Adicionalmente crearon razas de gigantes. Lucifer buscó dañar el ADN genético que Dios había diseñado. Ante esto Dios envió el diluvio universal para acabar con estos seres y también permitió que Josué en la época de la recuperación de la tierra prometida destruyera pueblos enteros de estos gigantes, que ante sus ojos eran una abominación, una mutación genética producto de relaciones sexuales no aprobadas. Estos pueblos, al no ser diseñados ni tener almas aprobadas por Dios, en el momento de su muerte generaron los demonios que atormentan a las personas ya que necesitan de un cuerpo donde habitar. Por cierto, ya que se está hablando de genética. Porque el logotipo de la medicina se pinta como una doble serpiente haciendo alusión al ADN genético. Como hicieron en la antigüedad, sin el uso de los modernos microscopios ni de computadores llegar a este descubrimiento, siendo que solo hasta abril de 2003, 2 años antes de lo previsto, el consorcio Proyecto Genoma Humano anunció que había completado toda la secuencia del ADN. Gracias a quienes se ha llegado a este nivel de conocimiento para generar manipulación genética hasta el nivel de clonación. El conocimiento de la genética ha crecido tanto que se ha desbordado a la creación de semillas y cultivos transgénicos, por parte de algunas multinacionales de tal manera que el que las domine puede controlar el abastecimiento o la escasez mundial de alimentos. Como ha pasado en muchos otros países, en consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, en el caso específico de las protestas agrarias, hasta ahora el principal motivo de descontento es la llamada Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario, la cual prohíbe a los campesinos almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras y, a cambio, permite únicamente la compra de semillas certificadas, un recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo franco para empresas multinacionales como Monsanto, DuPont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos. En Génesis 2, 3 dice: Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Hebreos 4, 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La Tierra, nuestro planeta, fue creado y modificado durante los días 2 y 3. Después fueron creados el Sol, y el resto de estrellas y planetas del universo en el día 4. En el día 5 creó los animales y en el sexto creó al hombre. No menciona que haya creado otros planetas con otros seres humanos. En Génesis 2, 1 dice: Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Se debe comprender qué significa tierra, cielos y ejércitos. Aquí confirma que Dios termina de acabar su creación con el planeta Tierra, o sea un solo planeta.
No hay otro planeta importante para Dios. Se menciona cielos, porque son tres. En la Biblia menciona que Dios está en el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, 2. El primer cielo es lo que vemos a simple vista. Y el segundo cielo, Efesios 6, 12, son las regiones celestes donde se encuentran los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Por tanto, la frase ejércitos de ellos hace referencia a los únicos otros seres creados, o sea, los ángeles. Por tanto, en Génesis 1, 26, cuando dice en plural hagamos al hombre, el plural hace referencia a la Santísima Trinidad. Si hubieran otras tierras, hasta allá habría ido Lucifer a destruirlos. Si caímos nosotros, que somos la máxima creación de Dios, también hubieran caído los otros seres humanos en sus respectivos planetas. Sabiendo que Jesús venció definitivamente a Lucifer con su sacrificio en la cruz, como se lee en Hebreos 9, 25, él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, y Hebreos 9, 28, Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio. Entendiendo el significado de la palabra final, ¿cuántas veces al final tendría, como castigo eterno, que lanzar Dios a Lucifer al lago de fuego? Esto indica que no hay más planetas tierras en donde tendría que volverse a sacrificar, por tanto no hay más seres extraterrestres al mismo nivel del hombre. Se deduce que los mal llamados seres extraterrestres realmente son ángeles caídos, ya que se sabe que los ángeles, aunque son seres espirituales, tienen el poder de adoptar una forma corpórea, ya sea humana o animal. Con base a lo anterior, ¿cuál es su opinión sobre el mensaje del Papa Francisco I, donde dice que si un extraterrestre le pidiera ser bautizado, él haría dicha ceremonia? Nos están preparando para aceptar la llegada de los extraterrestres. Nuestros supuestos hermanos superiores. ¿O realmente ángeles caídos disfrazados? Clasificación de los seres existentes. Como se puede apreciar, Dios está al más alto nivel, y por eso Lucifer, como máximo representante de los ángeles caídos, está al mismo nivel de los santos arcángeles Gabriel y Miguel. Cuando un ser humano muere, su alma va a juicio con Dios para definir si su futuro está en el cielo o no. En el caso de los descendientes de las uniones entre ángeles caídos y mujeres, y o ángeles caídos y animales, al morir sus espíritus, no siendo aprobados por Dios, se convierten en demonios y no tienen posibilidad de entrada al cielo, por lo cual vagan por la tierra buscando cuerpos que habitar o personas para molestar. Karma y reencarnación. La reencarnación enseña que debemos nacer, crecer, actuar, morir para volver a nacer en un continuo proceso hasta alcanzar un estado de santidad y pureza. Después de cada muerte, habrá un juicio para determinar su karma, el cual es la retribución en la siguiente vida por las actuaciones buenas o malas que se hayan hecho en esta vida y que facilitarán o dificultarán ese proceso de avance en la santidad. Todo esto está en contra de lo que enseña la Biblia, como se lee en Hebreos 9, 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En Lucas 16 del versículo 19 al 31 se nos cuenta la historia de las vidas y muertes del pobre Lázaro y el rico Epulón. Este último fue condenado y no se le permitió salir de donde estaba para avisar a sus familiares para que no cometieran los mismos errores de él y tuvieran su mismo destino. Abraham le dice que lo que necesitan saber ya lo dijeron Moisés y los profetas, que es lo que estaba escrito en la Torá, y actualmente en la Biblia. Como Dios no permite a los muertos hablar con los vivos, por eso cuando usted consulta a los espiritistas sobre su pasado, presente y futuro, ¿qué personajes le pueden estar contestando sus preguntas? Ángeles caídos o demonios que han vivido durante miles de años. Como son seres espirituales, se comunican de la misma manera, no por celular, por tanto tienen acceso inmediato a los ángeles caídos o demonios que fueron testigos de lo que les sucedió a sus familiares. Como ellos saben la verdad de algunos hechos, usted les empezará a creer, ya que se hacen pasar como alguna de sus antiguas reencarnaciones o el alma de sus familiares difuntos. Acuérdese que para ellos, el fin justifica los medios, y usted les está empezando a abrir la puerta para acercarse al mal y alejarse del bien y de Dios.
Algo similar sucede con el hipnotismo. En Génesis se nos informa que la creación tardó 6 días y al séptimo día descansó. ¿Poco tiempo para toda la creación? En términos bíblicos el número 7 significa perfección y ciclo completo y teniendo en cuenta que Segunda de Pedro 3, 8 y un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Éxodo 24, 16. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. Josué 6, 13, 15. Josué y el pueblo de Dios tenían que tomar la ciudad de Jericó, y Dios les dio una estrategia a los 7 sacerdotes de dar 7 vueltas durante 6 días y al séptimo día tenían que dar 7 vueltas consecutivas antes de ver caídos los muros de la ciudad. ¿La creación del universo y la Tierra es de millones de años o de tan solo miles de años? ¿Cuál teoría debemos aceptar? ¿El creacionismo o el Big Bang? En el siguiente vídeo observamos que es posible que la Tierra tenga tan solo unos pocos miles de años, debido al desgaste que tiene el campo magnético de la Tierra. También existen científicos que están demostrando que el método de datación de fechas por medio del carbono 14 tiene un margen de error muy alto. También el dipolo magnético de la Tierra se está degradando. Esto es, todos conocemos el dipolo magnético, todos conocemos los imanes, los compases magnéticos que nos indican el norte. Perfecto, eso funciona con los dipolos magnéticos. Pero el dipolo magnético de la Tierra se puede medir, se ha medido por muchos años. Y actualmente mide 7,9 por 10 elevado a 22 joules por Tesla. Se pueden convertir a Gauss por centímetro cúbico o Ampere por metro cuadrado. Pero la evidencia es que la energía total del campo magnético se ha degradado. Y de hecho se degrada, como muestra la tabla, 5% cada 100 años. También el campo magnético se ha reversado en varias ocasiones y se cree que esto fue durante el diluvio. Se ve en el gráfico cómo esto fue pasando y esto se puede demostrar por lava solidificada que iba cambiando de dirección. Al ritmo actual de degradación, el campo no puede ser más antiguo que 10.000 años de edad, porque si tuviese la Tierra 3.000 millones o 4.000 millones de años, el campo magnético debería haberse agotado, debería haber terminado. Pero la evidencia que existe y que se está disminuyendo un 5% cada 100 años, indica que tiene que ser la Tierra joven. Campo magnético de Mercurio. Mercurio se le pudo medir el campo magnético con las sondas que se han enviado a ese planeta y se sabe que aún tiene campo magnético. Mercurio es pequeño y debe tener 5.000 millones de años, debería haberse enfriado y su centro magmático ya debería estar solidificado, no generando campo magnético, pero tiene campo magnético. Luego es un planeta joven, consistente solamente con miles de años. Lo mismo sucede con Urano, con Neptuno, con las lunas Ganímide, Io y Europa. Todas ellas tienen campos magnéticos y es inconsistente con una edad de 5.000 millones de años. Solo es compatible con miles de años. ¿Evolucionamos del mono o fuimos diseñados perfectamente por Dios? Charles Darwin, masón inglés, nacido en el año 1809, defendió la teoría evolucionista, pero nunca aportó pruebas sólidas. Solo fue una teoría, nada más, como muchas otras, pero esta fue reconocida oficialmente como la correcta por una serie de intereses de los gobernantes del mundo. La teoría de que descendemos del mono tiene muchas incógnitas. Si descendemos del mono, ¿por qué sigue conviviendo con nosotros? ¿Por qué el chimpancé tiene 48 cromosomas y el humano 46? ¿En qué momento perdió los 2 cromosomas que faltan? Tenemos el 98% del genoma idéntico a los chimpancés, pero lo que no dicen es que también tenemos el 95% del genoma idéntico a una lombriz, y que nuestros órganos, como el corazón o el hígado,
son más parecidos a los del cerdo que a los de los monos. Genéticamente hablando, se parece más un orangután a un jabalí que un ser humano a un orangután. El chimpancé es más fuerte y se adapta mejor al medio. Su pelaje lo protege del frío y del calor. Sus uñas y su pelo crecen hasta un punto determinado. Sin embargo, en el hombre no ocurre así. Tanto el pelo como las uñas no paran de crecer, y somos mucho más débiles físicamente. ¿Dónde está el antepasado de los delfines y los murciélagos? Estos tienen un sonar vibracional para comunicarse o percibir objetos que no lo tiene ningún otro animal. Esto la evolución no lo explica. ¿Cómo es que animales como los tiburones, mosquitos o cocodrilos no han evolucionado en millones de años? Cada vez que se descubre un nuevo eslabón perdido, los medios de comunicación lo presentan como si fuera el descubrimiento del siglo. Por ejemplo, en el año 2009 se presentó como un gran descubrimiento al fósil apodado Ida. El titular del periódico inglés The Guardian dijo que era el eslabón perdido en la evolución humana. A los pocos días, la revista New Scientist lo desmintió, pero nadie se enteró. En realidad, la única prueba que tienen para afirmar que descendemos del mono son unos pocos huesos, y es imposible a partir de esos fósiles formar una cara. En el año 2003, el antropólogo forense Carl Stephan de la Universidad de Adelaida, Australia, dijo que no se podía saber cómo eran realmente los rostros de los primeros antepasados humanos. Y añadió que es muy probable que toda reconstrucción facial de los primeros homínidos esté equivocada. Miden la inteligencia por el tamaño del cerebro. Sin embargo, la revista Mente y Cerebro publicó en 2009 que el peso del cerebro no es un indicador de inteligencia. ¿Por qué razón clasifican los fósiles según el tamaño del cerebro, sabiendo que esto no es una prueba fiable de inteligencia? ¿Acaso están forzando las pruebas para que encajen en su teoría? ¿No será que los fósiles que estudian son de simios extinguidos? Si realmente descendiéramos del mono, resulta que habríamos involucionado, al perder la fuerza, la agilidad y el pelaje que nos hubiera servido de protección. Elaine Morgan defiende la teoría del simio acuático y la procedencia de los seres humanos del mar. Esto daría respuesta a por qué el hombre perdió su pelaje y por qué somos los únicos de la sabana que tenemos capas de grasa bajo la piel y andamos sobre dos piernas. Según el Dr. Mark Verhagen, los médicos son mucho más receptivos a la teoría del simio acuático que a los antropólogos, porque se dan cuenta que todos los órganos están recubiertos de grasa. El pelaje de los animales terrestres les protege del sol de la sabana y del frío. Los animales marinos, para protegerse del frío, tienen la grasa. La grasa y la falta de pelo hace que el hombre sea mucho más torpe en la sabana que el ágil y fuerte simio. El simio, al nacer, no tiene grasa. Sin embargo, el niño humano, en el último mes en el útero de la madre, se dedica a acumular grasa que le permite flotar. Otra facultad es la de controlar la respiración como los mamíferos acuáticos, ya que los demás mamíferos terrestres no pueden hacerlo. Un ser que camina erguido es fácil de ser cazado por los depredadores, porque no tiene la habilidad de los monos que utilizan las cuatro extremidades cuando corren. El hombre está en clara desventaja. Otro factor son las glándulas sudoríparas. El simio tiene menos que nosotros. Nosotros sudamos de una manera distinta. Contamos con una gran cantidad de glándulas sudoríparas ecrinas. Nosotros solemos sudar como si fuera agua, quizás para hidratar nuestra piel. Los simios también tienen este tipo de glándulas, pero son escasas. Ellos tienen gran cantidad de glándulas sudoríparas apocrinas que segregan algo semejante a un aceite, quizás como protección del pelo. Ningún animal suda como nosotros. Los hombres, junto con las aves, pueden controlar la respiración al igual que los mamíferos acuáticos, y gracias a ello el hombre puede hablar, cosa que no puede hacer los simios ni los demás mamíferos terrestres. Cuando nos sumergimos en el agua, nuestro cuerpo es aerodinámico, adopta la forma de un pez, pero no es así en el caso del simio o el gorila.
Existe una teoría que afirma que todos los mamíferos sin pelo tienen un origen acuático, como los hipopótamos, incluso los elefantes tienen que mojar su piel para que no se cuarte. Delfines y seres humanos tienen mucho en común. Distintas investigaciones científicas han confirmado que la composición genética del ADN de los delfines es similar a la de los seres humanos. Los delfines están más cerca de nosotros como mamíferos que las vacas, caballos o cerdos, a pesar del hecho de vivir en el agua. Existen muchas similitudes cromosomáticas, y sus genomas son básicamente los mismos. Cada cromosoma en el delfín tiene un cromosoma comparativo en el ser humano. Se han identificado 36 segmentos comunes entre el genoma de los seres humanos y los delfines. Horst Hameister, profesor de genética de la Universidad de Ulm, Alemania, dijo que fue sorprendente saber que los seres humanos teníamos más en común con los delfines que con los mamíferos terrestres. David Busby, de la Universidad de Texas, dijo que la similitud genética con los delfines fue una verdadera sorpresa. Los delfines pueden mantenerse sumergidos entre 8 y 10 minutos, y algunas especies incluso pueden llegar a 15 minutos conteniendo la respiración. Necesitan subir a la superficie cada 5 minutos. Los delfines respiran a través de un orificio nasal que tiene una membrana muscular que lo cubre cuando se sumergen, para que no les entre agua en los pulmones. Existen hombres con una capacidad de inmersión similar a la de los delfines. Por ejemplo, Severinsen, de 41 años de edad, de Dinamarca, es capaz de aguantar la respiración durante 22 minutos. Según él, se cambia el ritmo cardíaco, la presión arterial y la mente. Esto le ayuda a alterar la actividad cerebral y se siente feliz y en un equilibrio perfecto con la vida. Con una sola bocanada de aire, Severinsen nadó 76 metros por debajo del hielo en un lago congelado en el este de Groenlandia. Otra similitud es que los delfines, al igual que los seres humanos, tienen una sexualidad por placer, no solo para la reproducción. Aunque la mayoría de los simios tienen miedo al agua, a los seres humanos les atrae, y nadan por placer. Cuando estamos bajo el agua, nuestra frecuencia cardíaca inmediatamente se ralentiza. Esto es un reflejo natural en los mamíferos marinos como los delfines y las ballenas. En los seres humanos, el parto es doloroso y con frecuencia difícil, porque la cabeza del niño y sus hombros son de mayor tamaño que el suelo de la pelvis de la madre. Sin embargo, si el nacimiento se produce debajo del agua, la producción de adrenalina disminuye, los músculos se relajan y la dilatación se produce sin dolores. El estado de ingravidez hace que las mujeres se sientan menos pesadas, con más libertad, el dolor se amortigua y las contracciones son más suaves. Los músculos se relajan por la acción del agua, lo que facilita el nacimiento del bebé. El niño se encuentra en su medio, así que el nacimiento no le resulta traumático, ni a él ni a la madre. Los bebés de los seres humanos pueden nadar nada más nacer, con una facilidad increíble. La teoría de la evolución solo es para crear confusión y engañar a la gente para poder instalar la ciencia como doctrina, crear la teoría de que el más fuerte mata al más débil, ocultando nuestro verdadero origen.